Finalmente le ofrezco la palabra a Magdalena Vergara, de la ONG Ideas País. Muchas gracias. Bueno, honorables miembros de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por su intermedio, señor presidente, agradezco la invitación que se nos ha extendido a la Corporación Idea País, de la cual soy directora de estudios, para participar el día de hoy de la discusión de este proyecto de ley. Ante todo, celebramos que se esté discutiendo este tipo de proyectos que busca que la mujer pueda vivir una vida libre de cualquier tipo de violencia. Todavía nos queda mucho camino para avanzar para que la mujer pueda participar activamente de la sociedad. Situaciones como la baja participación laboral y la discriminación en ese ámbito, la constante deserción de los colegios, el trato en la vida pública y el constante acoso callejero de la que es víctima, son barreras que aún debemos superar y que este tipo de iniciativas son un paso importante para poder alcanzarlo. Sin embargo, durante este tiempo hemos visto con preocupación cómo se han instrumentalizado ciertos objetivos que, siendo positivos y que debemos alcanzar, por agendas de reivindicación personal, enturbiando así las discusiones y desvirtuando los objetivos que son propios de las leyes. Esto lo hemos visto reiteradamente en proyectos como la Ley de Garantías de la Niñez, en la creación del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la despenalización del aborto y tantos otros que, más que buscar una legítima protección al niño, a la familia o la mujer en este caso, pareciera que buscan más bien introducir por secretaría ciertos conceptos sobre una determinada visión de persona. Principalmente nos hemos enfrentado al siguiente problema. En todas las discusiones e iniciativas que se han llevado adelante para promover el rol de la mujer y su protección en la dignidad, pareciera que solo es posible hacerlo bajo ciertos conceptos y términos que propician las corrientes que reivindican la existencia de un eventual derecho a la identidad de género, lo que en ningún caso es neutral, ya que conlleva consecuencias prácticas importantes en nuestro ordenamiento jurídico y particularmente en este determinado proyecto que hoy discutimos. Brevemente, la ideología de género consiste en considerar la subjetividad del sexo como un dato del mismo rango científico de los datos biológicos. Esto quiere decir que anula las diferencias biológicas tanto entre el hombre como la mujer, entendiendo que cualquier diferencia entre ambos sexos se refiere a razones culturales, como históricamente la mujer ha estado sometida al hombre y atada a su naturaleza, lo que ha generado una serie de abusos y que se menosprecia su dignidad. Bajo este punto de vista, sería necesario quebrar esta estructura, igualando de manera absoluta al hombre y a la mujer, no en solo cuanto a sus derechos, sino también funcionalmente. De esta manera, se provoca una masculinización de la mujer, desconociendo así su propia dignidad. En este sentido, vemos con preocupación que el presente proyecto hace una manifiesta alusión a la teoría de género, lo que significa, por tanto, una determinada visión de hombre y mujer, cuestión que nos preocupa principalmente en tres aspectos. En primer lugar, nos llama la atención el lenguaje marcadamente ideológico que se observa en el tenor literal de la ley, tanto desde su mensaje como en su contenido mismo. Esto lo podemos ver concretamente, por ejemplo, en el artículo número 2, que define la violencia contra las mujeres de la siguiente forma. La violencia contra las mujeres comprende cualquier acción u omisión, sea que tenga lugar en el ámbito público o en el privado, basado en el género y ejercida en el marco de las relaciones de poder históricamente desiguales que emanan de los roles diferenciados asignados a hombres y mujeres. Más allá de definir los conceptos desde un juicio ideológico, lo que en nada aporta al hecho mismo que constituye la violencia y que solamente de alguna manera quita el foco de atención de lo que es realmente importante, nos preocupa aquí la forma en que la ley entiende la relación de hombre y mujer. Este proyecto se fundamenta en una subordinación histórica de la mujer hacia el hombre, debido a una cultura discriminatoria que ha generado una serie de abusos constantes desde el hombre, lo cual ha generado, por tanto, la violencia de género. Así, el proyecto se presenta como una manera de reivindicación de los derechos de la mujer, de forma de poner fin a las relaciones de subordinación que éstas padecen, raíz de la violencia de género. Liberando a la mujer de esta subordinación, lo cual, conforme a la teoría de género, solo es posible hacerlo igualando de manera absoluta a la mujer y al hombre, eliminando toda diferencia entre ambos sexos, pudiendo así la mujer ser considerada como parte de la sociedad. Lo delicado de este lenguaje es que presenta a la mujer y al hombre como opuestos,
proponiendo una especie de guerra de sexos, donde el hombre y la mujer no persiguen fines comunes, rompiendo así con los vínculos que son propios de toda persona, que permiten precisamente que hoy día podamos vivir en sociedad. Por otro lado, al buscar igualar de esta manera al hombre y a la mujer, se le niega a la mujer su identidad femenina, terminando por perjudicarla, pues no se considera que existan diferencias naturales entre ambos sexos. Además, esto no soluciona el problema de fondo, que es la valorización de la mujer y el problema de dignidad humana que subyace a esto. Pues de esta forma no apreciamos a la mujer en cuanto a lo que realmente es, una mujer. Comprendiendo que hombres y mujeres son distintos, es posible entender que existe una complementariedad entre ambos roles, entre el femenino y el masculino, y que solo es posible un verdadero desarrollo humano si le damos un igual reconocimiento tanto al aporte que hace la mujer como al hombre en la sociedad. Esta diferencia en la forma en que entendemos las relaciones entre las personas a la hora de fundamentar una ley es de real importancia, ya que contiene consecuencias prácticas importantes, como los sujetos a quienes va a favorecer o proteger, la forma en que será interpretada y también las medidas que se utilizarán para llevarla a cabo. En segundo lugar, en su artículo 10, establece las medidas preventivas. Le voy a pedir a las personas que están atrás, por favor, que guarden silencio, porque si no es difícil poder concentrarse para escuchar a los invitados. Gracias. Bueno, en su artículo 10, como decía, establece las medidas preventivas en el ámbito de la educación. Establece que el Ministerio de Educación deberá incorporar en la formación docente y en las orientaciones que entrega el sistema educativo en todos los niveles la perspectiva de género. Como se explicaba también anteriormente, la primera duda que nos surge es a qué se refiere cuando habla de una perspectiva de género. El concepto de género hoy día no tiene una claridad en cuanto a su contenido y es un concepto que es difuso. Tanto en el derecho internacional aún no está definido realmente en cuanto se refiere a la identidad de género y solo está contenido en forma de recomendaciones no vinculantes, en lo que se ha llamado, como todos conocemos, como el soft law. En nuestra legislación, por otro lado, la ley se protege la identidad de género aún se encuentra en discusión en el Senado, porque el contenido no es posible determinarlo con precisión. Además, en el debate legislativo ha quedado en evidencia las serias dificultades que implica adoptar conceptos cuyas definiciones son amplias, como ambiguas en la relación a la mayor parte de los derechos y garantías protegidas por nuestra Constitución. Así vemos que es muy importante cuando hablamos de dar una perspectiva de género al sistema educativo. En este sentido, podemos preguntarnos si acaso las medidas preventivas tendrán como objeto promover una enseñanza que no discrimina entre hombres y mujeres en función a reconocer la igual dignidad y soporte a la sociedad, o acaso tendrán como objeto promover talleres y proyectos como el desprincesamiento, llevado adelante por el Sename, que adolece de los mismos problemas que esta ley, debido a que se preocupa más de llevar adelante una agenda ideológica que del verdadero problema, en su caso, el abandono de los niños en los centros. Por otro lado, ¿hasta qué punto el sistema educativo debe incorporar esta perspectiva de género? ¿Acaso debe hacerlo mediante talleres que realice el colegio o capacitaciones? ¿O será acaso también a través de los textos de biología, introduciendo en su enseñanza la teoría de género, enseñando de esta manera en los colegios que no existe diferencia alguna entre hombre y mujer, y donde el sexo, que es asignado por nacimiento, no necesariamente se identifica con la vivencia emocional de la persona? Por último, al introducir este tipo de criterios de manera indirecta en nuestro ordenamiento jurídico, se dejan discusiones importantes que debemos tener como sociedad de lado. En este caso, estamos pasando por alto el debate de cuál es la educación que nosotros queremos, cuál es el rol que tiene el Estado frente a esta educación, si acaso siguen los padres siendo los principales educadores de sus hijos y por tanto si tienen libertad para elegir el tipo de educación que se les quiere dar. Porque con esta medida de dar perspectiva de género se pasan a llevarse por secretaría todas estas interrogantes que hoy nos surgen. En tercer lugar, al convertir la violencia a la mujer en una bandera ideológica de la identidad y equidad de género, se da prioridad a elementos que no son de real importancia y se olvidan otros que son esenciales para que realmente la mujer y toda persona pueda vivir en una sociedad libre de violencia. En este sentido, el fundamento de esta ley debiese estar dado por dar garantía a la vida e integridad física y psíquica de toda persona, dando especial resguardo a las mujeres, a los niños y ancianos, quienes sufren en mayor medida estos abusos. Por otro lado, al atribuir de toda forma de violencia contra la mujer al machismo, nos despreocupamos de buscar las verdaderas causas que muchas veces las mujeres viven hoy en cuanto a la violencia, como es el caso, por ejemplo, del aborto y el embarazo vulnerable.
Por otro lado, se deja de lado la preocupación por la fragilidad de las familias cuando en ellas existe violencia intrafamiliar. La familia debe ser ese fundamento de una sociedad auténticamente humana, ya que es en ella donde se dan los primeros vínculos. Debe ser ese lugar donde las personas es valoradas por lo que es. Y en este sentido, la familia es un lugar privilegiado para generar la confianza, que es el fundamento de la relación humana. Por lo que si existe violencia en la familia, la base misma de las relaciones humanas se comienza a quebrar. Es por esto que es fundamental que al hablar de violencia contra la mujer, la cual se da en muchos casos dentro de las relaciones de familia, se discuta cómo proteger en mayor medida a las familias más frágiles, de la misma forma que se establecen medidas preventivas contra la violencia hacia la mujer. El derecho internacional en este sentido nos entrega criterios jurídicos eficaces y no ideológicos para avanzar hacia una protección integral de la mujer. Aquí destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la que nos recuerda que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento de bienestar de la sociedad y la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. Para terminar, tenemos la convicción de que solo es posible eliminar la violencia contra la mujer mediante un cambio cultural en el que se reconozca de igual manera tanto el aporte femenino como el masculino, y que solo mediante una corresponsabilidad entre los roles del hombre y la mujer alcanzaremos un desarrollo humano que nos permita vivir en un país más justo. Por esto, aunque vemos la necesidad de una ley que busque garantizar los derechos de la mujer, no será posible erradicar verdaderamente la violencia contra ella si lo hacemos en una concepción machista de la mujer, que no le da dignidad en cuanto a la mujer que es, sino en cuanto se tiene que igualar al hombre, como se lee el texto de este proyecto. Y por otro lado, si no lo hacemos también acompañado de políticas públicas que busquen una mayor participación de la mujer en la sociedad, que le permitan dar mayor independencia y puede ella misma autovalorarse. En síntesis, es necesario y estamos convencidos que debemos avanzar hacia medidas que pongan fin a la violencia contra la mujer, pero esto se debe hacer mediante leyes y discusiones que sean honestas y que no busquen instrumentalizarlo para pasarnos gato por liebre ni reivindicar pretensiones particulares. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena.